SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, un placer estar aquí contigo y más hablando de un personaje al que le tenemos un cierto cariño. Pues sí, porque yo te decía que la edición que tengo de el libro de los condenados es la que me regaló mi queridísimo padre Antonio Felice, sacerdote dominico, que además él fundó el grupo Charles Fort, el primer grupo de investigación de fenómenos extraños en nuestro país en la década de los años 60, con gente muy importante que luego han sido, pues uno es catedrático de psiquiatría en la Universidad de Valladolid, otros han sido grandes periodistas en medios de comunicación, que la cadena SER, por ejemplo, también en Valladolid. Y en definitiva, Charles Fort es uno de esos grandes iconos, iba a decir mitos, no, iconos, ¿no? Porque era un personaje real del mundo del misterio y de esa investigación con mucho entusiasmo y también muy metódica, ¿no? Y tan metódica. Ese que era un bibliotecario aficionado, ¿no? Porque le encantaba meterse entre libros, legajos, pues periódicos, revistas de todo tipo. Y tú lo has dicho, ¿no? Es un icono, pero también es un iconoclasta. Es un iconoclasta, es un inconformista, fue un creador de mitos, pero también fue un destructor de leyendas científicas. Él estaba muy en contra de la ciencia oficial, de la ciencia dogmática, que no aceptaba para nada este tipo de hechos condenados o malditos o marginados. Entonces, claro, desde ese momento Charles Fort se convierte en un referente, incluso en vida, porque ya sabes que hay personajes que luego cuando mueren son reconocidos. No. Él fue reconocido en vida, también le criticaron, le dieron hasta en el carnet de identidad. Al pelo. Sí, porque sencillamente iba en contra, pues, del discurso dominante establecido, no solo en Estados Unidos en aquella época, sino también en el resto del mundo. Bueno, pero ha dado pie a ese neologismo que es forteano, es decir, aquellos fenómenos forteanos son un poco los que tienen que ver con su propia investigación, con esa rata de biblioteca que era él, recogiendo información, sobre todo de la Biblioteca Pública de Nueva York, pero también cuando estuvo en Londres en el British Museum se dedicó a hacer lo mismo. Claro, llegó a recoger más de 40.000 fichas. 40.000 fichas de las que tenemos constancia, porque muchas más las destruyó. En esas cajas de zapatos, que me parece, claro, los ficheros de la época. Sí, no reparaba en gastos. Cogía las cajas de zapatos, lo primero que tenía a mano, claro, sus fichitas manuales. Claro, con eso tenía sus gafas, debió perder ahí unas cuantas dioptrías a lo largo de estos últimos años, ¿no? Hasta que publica su libro, ¿no? El libro que le da a conocer en el mundo entero, que es el libro de los condenados, que curiosamente es el único libro traducido al castellano, ¿no? A pesar de que escribió otros 3 más que van en la misma línea. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Charles Fort como ese gran personaje que se atrevió a poner las cosas que normalmente nadie decía, que fue un pionero en muchísimas materias. Por ejemplo, fue pionero en la ufología. Estamos hablando del libro de los condenados, que es de 1919. Ya sabes que la era oficial de la ufología empieza en 1947. Él ya hablaba de ovnis, ya se hablaba de civilizaciones extraterrestres, ya hablaba de OPAR, de estos objetos fuera de su tiempo. Ya hablaba, pues, de lo que luego se ha dado en llamar elementos sobrenaturales. Él utiliza también esa palabra sobrenatural, él utiliza la palabra teletransportación. Tiene una teoría que luego la comentaré, porque él no solo se dedica a exponer caso por caso sin coherencia, ¿no? Busca un razonamiento, busca una lógica. Él cree que todo esto obedece a unas causas, pero unas causas que evidentemente por la vía científica no íbamos a encontrar explicación. Entonces él da sus explicaciones. Claro, a partir de ahí pues le llamaron chiflado y le llamaron de todo. Pero lo que es evidente, es indudable, de que sí marcó un hito en este tipo de investigación. Si quieres, pues eso, de periódicos, o sea, no era una investigación que él hiciera entrevistando a testigos, ¿no?, de fenómenos anómalos, ¿no? Sencillamente era recoger cosas que luego muchísima más gente lo ha hecho. Incluso yo he visto libros donde recogen informaciones que él aporta en el libro de los condenados sin citarle. Es decir, es como si fuera una especie de biblioteca que ni siquiera le citaban por si acaso, ¿no? Porque parece que daba poco prestigio decir que lo habían tomado de Charles Fort. Pero hay autores tan prestigiosos como Lovecraft, por ejemplo, que él reconoció que se basó en muchísimos de sus argumentos pues en los hechos condenados que Charles Fort recogía, o la obra que le encumbró y por donde yo empecé a conocer a Charles Fort, y me imagino que tú también, que era La rebelión de los brujos, sí, de Powell y Berger. Entonces, a partir de ahí es cuando se rescata un poco esa figura, sobre todo en el ámbito europeo, y dices, pues tan malo no era. Y cuando empiezas a leer sus libros, es verdad que están un poco desordenados, un poco descabalados, y sí, tiene el orden que Dios le da a entender, y sobre todo el lenguaje socarrón
que utiliza, porque claro, él se ríe un poco de la ciencia y se ríe prácticamente de sí mismo. Entonces, bueno, pues eso hizo que en algunos casos entrara bien en ciertos círculos pseudocientíficos y en otros casos, a día de hoy, todavía le siguen criticando como un fantasmón de mucho cuidado. Bueno, es un personaje que no deja indiferente a nadie, el bueno de Charles Fort. Jesús Callejo, crononauta, ya tenemos delante de nosotros el teclado. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 26 de enero de 1931. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿cuánto movimiento hay en esta habitación? Hay gente escribiendo a máquina, moviendo papeles. ¿Dónde estamos? Imagino que ese personaje de ahí es Charles Fort, porque lo conozco por las fotografías. Ya está bien crecidito el hombre, ¿no? Ya tiene unos 55 años en este momento. ¿Ves ese bigote tipo morsa que tiene con esas gafitas? Sí. Tiene una fisonomía inconfundible. Muy peculiar, sí. Y claro, está asistiendo casi a su pesar al momento de la inauguración de la Sociedad Fortiana, porque claro, estamos hablando de un año, en 1931, donde él ya había publicado 3 obras, todavía le quedaba la última, ¿no?, que sería ya con carácter póstumo, y tenía seguidores que le gustaban, oye, que lo que estás haciendo es una labor importante, que es verdad que hay que dedicar muchísimos años a ir recogiendo papeles y recortes de prensa de todo tipo. Entonces le querían hacer un homenaje. Entonces, bueno, pues se reunieron una serie de amigos. Entre ellos estaba el guionista Ben Hecht, también está Theodore Dreiser, está Alexander Woolcott y sobre todo está un escritor estadounidense, también actor, llamado Tiffany Taller, que es el que le insiste en que tiene que ser el presidente, porque evidentemente claro, se llama la Sociedad Fortiana. Lleva su nombre, ¿no? Pero Charles Fort, muy incrédulo en esta época, es verdad que le quedaba un año y pico de vida, sí. Luego él no sabía, no era consciente todavía que moriría al poco tiempo, pero él también se da cuenta de que este tipo de sociedades, por una parte como homenaje a él, pero también para perpetuar su trabajo, reúne a muchísimo cantamañanas, reúne a muchísima gente rara, y él no quiere ser presidente de una sociedad que no sabe lo que va a durar, que al final duró bastante. Me suena esa historia, tú. Exactamente, no sabe. Yo creo que todos hemos pasado por algo de eso, ¿no? Cuando nos han querido invitar a algún congreso, alguna cosa, y bueno, has dicho, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Dice, hoy no, mañana. Mañana. Bueno, pues Tiffany Taller, que es un poco el alma mater de todo esto, pues insiste, ¿no? Y le dice que casi le suplica que se haga cargo de la presidencia, y estamos ahí escuchando, porque tenemos ahí ese oído perfecto, ¿no?, para escuchar estas conversaciones por lo bajinis. Dice, mira, que él prefiere unirse a los Elks, que es una asociación benéfica, antes que ser presidente de la Sociedad Fortiana. Y al final tienen que nombrar presidente pues a uno de sus grandes amigos, a uno de los grandes difusores de su obra, que es Theodore Dreiser, con una serie de propósitos, de objetivos: poner en valor, por supuesto, los libros de Charles Fort, para que lleguen a un mayor número de personas. También combatir las críticas que le estaban intentando estigmatizar, porque por entonces ya te digo que le venían por la derecha y por la izquierda y por arriba y por abajo. También continuar su trabajo y ampliar el alcance de los temas fortianos. Todo esto, él lo veía más o menos con buenos o malos ojos. No quiso ya volver a asistir más a ninguna de estas sesiones, o sea, que para que veas tú el interés que tenía en la sociedad fortiana, pero sí que cumplió un objetivo primordial, ¿no? Se mantuvo en el tiempo, gracias a Tiffany Taller, y se mantiene hasta el año 59, hasta que muere Tiffany Taller, que por cierto muere con 57 años, igual que los años que tiene Charles Fort cuando muere, una especie de sincronicidad muy llamativa. Y esta sociedad fortiana lo que sí se encarga es de publicar cada cierto tiempo, en este caso trimestralmente, una revista o un boletín, que es Doubt, que es duda, precisamente para eso, para poner en duda todo este tipo de hechos condenados, porque él
lo dice al principio de su libro, dice que los hechos condenados son aquellos que son marginados, que son los excluidos por la ciencia dogmática. Habla de dogmática. Claro, al meterse con la ciencia, y fíjate que la mayoría de las citas y de las notas que él tiene vienen de territorios científicos, vienen de la astronomía, vienen de la sociología, vienen de la psicología. Es decir, él recoge informes de todo tipo, pero que son anómalos, que son aquellos que no se saben explicar muy bien. Bueno, pues este es el momento clave donde está muchísima gente, rechaza la sociedad, rechaza la presidencia. Dreiser se encarga de ello y niega pues prácticamente a él establecerse como una autoridad en estos tipos de temas. Fíjate, él dice, no me los creo ni yo, dice, como para aquí defender un poco la autoridad. Dice, yo solo los expongo y luego cada cual que saque sus conclusiones y sus teorías. Recordemos que él era estadounidense, nació en 1874 y falleció en 1932. Él también estuvo viviendo en Londres, o sea, recorrió varios países, era un personaje inquieto, y Jesús siempre con esa idea de ser curioso, ¿no? De informarse. Imagino que le sucedería como a muchos, ¿no? De nosotros, que nos ha ocurrido de pequeños, de encontrar alguna noticia curiosa en un periódico que te llama la atención, y quizás a otros niños les pasa desapercibida, pero a nosotros que estamos tocados, ¿no? por ese halo del misterio, nos llama mucho la atención, ¿no? Intentamos hurgar, ¿no? Y buscar un poco más, ¿no? Claro, a él le pasó eso, y además se dio cuenta de que este tipo de trabajo no se había hecho hasta ese momento. Nadie había tenido la santa paciencia de estar durante más de 8 años y recoger más de 40.000 notas para luego convertir en este primer libro, que era el libro de los condenados. Pero claro, es que los fenómenos extraños que le fue recogiendo, igual que nos pasa a nosotros. Yo también todavía tengo recortes de joven cuando estaba en Valladolid. Sí. Por cierto, mi primera charla pública y oficial que doy, la doy en la Sociedad Fortiana de los amigos de Charles Fort en Valladolid. O sea que yo tengo también esa vinculación ahí con Charles Fort. Pero claro, él iba recogiendo esos fenómenos extraños, que hablaba de todo, ya te digo, hablaba de teletransportación, un término que generalmente se le atribuye a Charles Fort como inventor, caídas de ranas, lluvia de peces, lluvia de materiales inorgánicos, lluvia de avellanas, de telarañas, lluvias rojas, lluvias verdes, combustiones espontáneas, cosa que por entonces tampoco se hablaba, ¿no? De esas combustiones humanas espontáneas, de relámpagos en bola, que era un término también utilizado por Ford, de eventos poltergeist, de ruidos, de explosiones inexplicables, de levitaciones, de objetos voladores no identificados, de desapariciones inexplicables, de ruedas gigantes de luz en los océanos, de animales, es decir, críptidos, que no estaban todavía relacionados por la ciencia oficial, por OPAR, es decir, por esas desapariciones, tanto de objetos como de personas, que bueno, quedaban ahí como una reseña y nunca más se volvía a saber qué había pasado con ese objeto, con ese animal o con esa persona. Bueno, pues él crea toda una teoría, y eso es lo que le hace interesante, pues ya te digo, porque no solo hace una mera recapitulación de extrañezas y de fenómenos fortianos o fenómenos extraños, sino que él llega un poco a una teoría, o propone la existencia de un mar de los supersargazos ubicado en algún punto de la atmósfera terrestre o fuera de ella, al que iban o que venían pues determinados objetos, animales, materiales, personas que de los que habían desaparecido o de los que aparecían de forma repentina o abrupta, utilizando el término de teletransportación. Claro, ese mar de los supersargazos llama mucho la atención, porque él pensaba que la humanidad es una de las que hay ahora, la que ha imperado, pero que anteriormente ha habido otras. Entonces él creía en la existencia no solo de seres extraterrestres, fíjate, estamos hablando de principios del siglo XX, sino también la existencia de hadas, la existencia de gigantes, incluso ponía nombres a los planetas y los lugares donde ellos procedían. En fin, se creaba unos líos mentales bastante sugerentes que luego contagiaba su entusiasmo a muchísimas personas, pero claro, eso también hizo que otros le tacharan, como Colin Wilson, le tacharan del santo patrón de los chiflados. Sí, desde luego. Fíjate, vamos a hacer un viaje al presente. Estamos en esta fundación, ¿no? del grupo, de la fundación del grupo Charles Fort, pero queríamos contactar con Óscar Fábrega. Él es licenciado en Humanidades, autor de un libro que queremos recomendar aquí, que está en 2 volúmenes, que se llama Homo Insolitus, publicado por Guante Blanco, en donde se hace una revisión casi biográfica de grandes personajes del mundo de lo insólito, y entre ellos precisamente no podía ser de otra forma, nuestro protagonista Charles Fort. Óscar Fábrega, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Hola, bien callado, un placer estar con vosotros aquí. La primera pregunta que te quería hacer, ahora escuchábamos a Jesús Callejo, ¿no? Como quizás el inicio de esa investigación que podría ser más académica, más científica, se le fue un poco de las manos, ¿no? Y empezó a buscar soluciones a los misterios, pues un tanto intangibles. Al final, Charles Fort se convirtió en un crédulo, en un ensoñador. Bueno, al final, quizás no tanto al final, quizás casi desde el principio, ¿no? Sí. Porque claro, yo creo que a él le pilló un poco el toro, ¿no? Es decir, él comenzó con su afán recaudatorio, se podría decir, ¿no? Él empezó a recopilar de una manera asombrosa y compulsiva todos los condenados, como él llevaba estas pequeñas noticias que aparecían en la prensa y que aparecían casi siempre en la sección de sucesos o en la sección de curiosidades, ¿no? Nunca en primera página ni se daba mucha importancia, pero a él precisamente lo que llamaba la atención era eso, que algo que era tan llamativo, ¿no? Como por ejemplo que hubiese, no sé, una lluvia de piedras en el interior de una pequeña casa de Wisconsin, no saliese en primera por página cuando eso debería ser algo mucho más importante que las noticias de la actualidad, ¿no? Y claro, la constancia, el constatar que era de una forma masiva estas noticias aparecían en los medios y no se daba importancia, hizo que él llegase a la conclusión de que la realidad era mucho más compleja de lo que la ciencia defendía. Se convirtió en un profundo anticientificista, en el sentido de que no negaba el método científico, pero sí negaba la manera de trabajar de los científicos, en el sentido de que obviaban todo lo que no podían explicar de primeras, pues bueno, quedaba al margen, quedaba condenado. Y de alguna manera él, pues como acaba de comentar Jesús brevemente, él llegó a su propia teoría, bastante delirante y con bastante poco trabajada también, ¿no? Porque bueno, él no era un científico, al final era un periodista y sobre todo era un curioso, ¿no? Entonces le faltó quizás ese punto, ¿no? Claro, porque además, Óscar, algunas de las referencias, siempre que se habla, por ejemplo, del libro de los condenados, que yo no sé por qué en castellano se tradujo como Los Condenados, si en inglés es The Book of Damned, es decir, el libro de los Exacto. malditos, bueno, hay un cambio, pero bueno, en cualquier caso, la referencia que hay en muchas ocasiones son esas lluvias de peces, ¿no? Esas lluvias de objetos insólitos que hoy demuestra la ciencia, pues por medio de la climatología, ¿no? Y que realmente, pues sí, hay sitios donde han llovido peces, ranas o piedras porque hay una serie de corrientes que lo levantan a los pobres ahí al cielo y luego caen sobre la tierra, ¿no? Todos esos elementos, claro, en aquella época eran desconocidos. Claro, y gran parte de las cientos o miles de referencias que le incluyen, no solamente en este libro, que como bien dices, debería llamarse el libro de los malditos, no de los condenados. Malditos en el sentido de que eran las cosas malditas para la ciencia, ¿no? Que de alguna manera no podían explicarla, entonces la apartaban, ¿no? Muchas de esas cosas hoy en día tienen una explicación, bueno, hoy en día y hace ya décadas, ¿no? Otras no tanto, y ahí es donde realmente se pone interesante esto, ¿no? Porque, como bien ha comentado también Jesús, estamos hablando de un auténtico pionero en casi todos los temas que nosotros tratamos dentro del mundo del misterio, ya sea como consumidores o ya sea como divulgadores o investigadores, ¿no? Es decir, es que fue pionero en el tema OVNI. Antes que nadie, ya él habló porque antes había habido referencias a objetos volantes no identificados, pero no se asociaban con extraterrestres. Él sí que lo hizo. Él habló también de civilizaciones perdidas. Él también habló incluso fue el primero que esbozó de una manera muy, muy naif una teoría de los alienígenas ancestrales, ¿no? Planteando que los dioses de la antigüedad realmente habían sido extraterrestres, pero él también hablaba de otras muchas más cosas, ¿no? Hablaba de OPARs, en una época en la que aún no existía ese concepto de OPARs, ¿no? Los OPARs son los objetos fuera de lugar, ¿no? Fuera de contexto, fuera de lugar, sí. Uh-huh. A ver, es verdad que hay que poner las cosas en su contexto, ¿no? Este señor escribió en 1919, en una época en la que este tipo de literatura estaba condenado un poco al ostracismo de todas las corrientes ocultistas, o esotéricas o herméticas, ¿no? Que eran bastante crédulas al respecto, y que el gran público en general pues lo despreciaba por como algo prácticamente como circense, ¿no? Pero él también pecaba de eso, ¿no? Él pecaba también de ser bastante naif y bastante ingenuo, ¿no? En su propuesta. Evidentemente el tiempo ha cambiado y todo ha cambiado, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que de alguna manera si los amantes del mundo del misterio o los estudiosos del mundo del misterio tuviésemos que tener un santo patrón, sin la más mínima duda tendría que ser Charles Fort, ¿no? Porque fue nuestro pionero, fue nuestro abuelo, ¿no? Fue nuestro pionero, y sobre todo por esa curiosidad, ¿no? De hecho, hay un matiz importante que no sé si lo habéis comentado, pero que es muy curioso. Este hombre empezó cuando tenía ya cerca de 40 años. Empezó con esta labor, ¿no? De recopilar sus condenados, sus malditos.
pero cuando llevaba miles de referencias, él anotaba cada referencia en una pequeña tarjetita y así guardando en cajas de zapatos. Sí. Dado que no tenía el apoyo, consiguió el apoyo precisamente de gente relacionada con el mundo del ocultismo o de intelectuales de Nueva York o de Chicago de su época, pero aparte de eso el gran público no hizo caso, antes de publicar su libro, digo. Y un día se le fue la cabeza y quemó todo lo que tenía, ¿no? Y hasta que un tiempo después pues se arrepintió y comenzó de nuevo a recopilarlo todo. Y un factor importante también, esto es muy llamativo, los que hayan leído el libro de los condenados pueden comprobar que todas y cada una de las entradas que él incluye en ese libro están perfectamente referenciadas, es decir, se puede buscar en hemeroteca. Yo de hecho he hecho la prueba con algunas y efectivamente lo he encontrado. Otros, muchos no, porque son diarios que han desaparecido y que no están en hemerotecas conservadas, por lo menos en hemerotecas digitales. Pero lo referenciaba todo el de Vique, ¿no? Era un perfeccionista en este aspecto. Y eso también es de elogiar, ¿no? Porque hacen que el investigador actual pueda contrastar que en efecto esas noticias aparecieron. Sí, desde luego, Óscar, eso es uno de los grandes méritos que tiene, aparte de los que has citado, ¿no? Que fue un pionero en tantas cosas que muchos les hemos seguido los pasos, ¿no? Empezando por Berger y Paul Wells, que es el que le pone un poco también en el candelero para que fuera más conocido, sobre todo a nivel europeo. Una de las cosas que tú comentas, además, porque a mí me interesa ya no solo lo que él recogía de datos, que eran muchísimos, sino que le intentaba dar una teoría. Y él era un defensor de una teoría o de una doctrina que por aquella época estaba en boga, que era el monismo. ¿Nos puedes un poco comentar por qué creían en el monismo y esto justificaba un poco toda su obsesión por estos hechos condenados? Sí. A ver, el monismo viene a ser lo contrario al dualismo, ¿no? Que de alguna manera, aunque la religión católica o las religiones del libro son levemente dualistas, también son en gran parte monistas, ¿no? En el sentido de que solamente existe un Dios, un creador, aunque con el matiz de que sí es verdad que hay una entidad que sea el demonio en sus muy diversas maneras, ¿no? Que también tiene cierto poder y tiende a manipular, ¿no? La creación y la realidad. Pero este hombre defendía que no. Él no se acababa de mojar con la existencia de un Dios, él era más bien lo que se podría llamar panteísta, es decir, que todo era Dios, ¿no? Él pensaba que había una sustancia, entendido de una manera muy amplia de sustancia, a un modo quizás aristotélico, una sustancia primitiva que de alguna manera era inteligente y que estaba presente en todo el universo al completo, y que esa sustancia incluía las propias reglas físicas, las propias leyes por las que se rige la materia a nivel del universo, pero también tenía una cierta inteligencia que de alguna manera permitía pues crear todo lo que se manifiesta, ¿no? Y claro, como digo, esto era una manera bastante sutil, ¿no? Pero lo curioso es que, claro, eso le lleva a la firme creencia, a la firme convicción de que como todo estaba compuesto por esa materia, todo es posible, porque nuestra ciencia se ha limitado a entender o a aprender con H intercalada las leyes que es capaz de explicar, pero no tienen en cuenta en nuestra ciencia que quizás esa esencia primitiva, ¿no? Ese Dios que en realidad lo es todo, a veces actúa sin ningún, sin ninguna lógica, simplemente porque sí. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque de alguna manera esto anticipa muchas propuestas radicales, ¿no? Relacionadas con la teoría del caos o con, como digo, propuestas panteístas que hay muchas en la actualidad y demás, ¿no? Además, él llegó a esbozar, no en este libro, sino en un libro posterior que se publicó póstumamente en el año 32, que se llama Wild Talents, talentos salvajes o algo así, en el que él llegaba a plantear una cosa curiosísima, que es algo que también está muy de moda hoy en día y que también es bastante pionero, que es la teoría de la simulación, que planteaba que los seres humanos, quizás, los seres humanos no, sino esta creación, esta realidad en la que nosotros vivimos, pueda ser la creación de una entidad que está por encima de todos nosotros y que de alguna manera nosotros no la percibimos y consideramos que esto que vivimos es real, pero realmente no. Es como si fuésemos... El Matrix, ¿no? Claro, como lo del Matrix, pero también visto como un juego, ¿no? Él veía esa entidad como una especie de niño que jugaba con la realidad y que creaba cosas que animaba y que luego las dejaba ver cómo funcionaban a su rollo, ¿no? Que cuando quería pues acababa con ellas o intervenía en esa realidad, ¿no? Y de ahí esos hechos tan curiosos que no tienen explicación y que a mí me parecen como eso, como un juego de niños, ¿no? Claro, es quizás la referencia que demuestra un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Que Charles Ford se puede estar de acuerdo o no, pero la forma de pensamiento como periodista, escritor, filósofo, casi, pues era realmente pionero en muchas cosas, porque hay que pensar que él nació en 1874 y falleció en 1932 y decir todo eso en aquella época, hace más de 100 años, pues es realmente solamente
verdaderos pioneros, ¿no? Óscar Fábrega, licenciado en Humanidades, autor de este libro Homo Insolitus, en 2 volúmenes, publicado por Guante Blanco. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, ha sido un placer y por supuesto, un amén en honor a Charles Fort, que claro que sí. Un abrazo, Óscar. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Jesús, qué personaje tan fascinante este bueno de Charles Fort, y lo que decía yo ahora, ¿no? Pionero en muchas cosas que lógicamente se equivocó, ¿no? Se equivocó en gran, bueno, no voy a decir gran número de ellas, ¿no? Pero realmente fue el primero en tocar la puerta, ¿no? Y llamar la atención sobre estos fenómenos insólitos que realmente tendrían que estar en la primera página de los periódicos, no las noticias como ahora de que solamente ves política y fútbol y economía. Economía, y es lo más aburrido del mundo, pero la economía al final es política, así que y es lo más aburrido, y estas cosas tan interesantes, ¿no? Están en las últimas páginas, ¿no? Sí, yo creo que eso fue lo que le convirtió en un personaje atractivo, ¿no? Aparte de su personalidad un poco, claro, pues eso, por una parte tímida, pero por otra parte, ya digo, socarrona, porque el tío se reía hasta de sí mismo, y bueno, pues siempre se lo tomó con cierto sentido del humor, y por eso él proponía cosas, ¿no? Decía que hablaba de los habitantes del Berea, que era el planeta de las hadas, o te hablaba del Monstruor, que era el planeta de los gigantes. O sea, el tío hacía sus composiciones de lugar porque buscaba algo, y eso yo creo que lo consiguió. Lo que él buscaba, aparte de que él se considerara un realista ultracientífico, de que fuera un defensor del monismo, él lo que buscaba era crear una realidad paralela a la que nos estaban contando. Él decía, cuidado con lo que nos están diciendo los estamentos oficiales, porque a lo mejor no es todo es verdad. Es decir, ha habido otras humanidades, hay gente que nos están visitando de otros planetas, que hay otro tipo de inteligencias, que hay objetos que no corresponden a los patrones adecuados, que hay animales criptozoológicos que no están recogidos por la zoología, es decir, por muchísimas cosas. Entonces, claro, eso sí, porque ahora podríamos llamar la teoría de la conspiración, pero es que en aquel momento, cuando él reseñaba todo esto, y no solo en este libro, en el libro de los condenados, sino en las otras obras, como es New Lands, Nuevas Tierras, Lo y la de Wild Talents, la que acaba de comentar Óscar Fábrega, pues en todo ello ya hablaba de sus astronautas ancestrales, hablaba de las bilocaciones, hablaba de los poltergeists. Entonces, claro, alguno ya se empezó a plantear, dice, oye, a lo mejor no estamos hablando de casos aislados, es decir, si tú los reúnes todos juntos, ya no ves que es algo excepcional, todo tiene una lógica. El problema, a lo mejor, de Charles Fort es que intentó buscar un patrón común, intentó buscar una lógica, y claro, cuando tú intentas buscar una lógica en este mundo de arenas movedizas, pues desbarraba, y por eso pues muchos le criticaron, hasta el punto de que cuando él muere de leucemia en un hospital del Bronx, en el distrito de Nueva York, en el 1932, pues la necrológica del New York Times le pone como el enemigo de la ciencia. En lugar de decir, bueno, pues hombre, aportó su granito de arena, no, era como el enemigo de la ciencia porque él fustigó, ¿no?, a los científicos más ortodoxos, más reaccionarios o más casposos. Pero sí es cierto, lo que tú dices, llamó a la puerta de muchísimas mentes inquietas, que luego ha tenido un legado tremendo. Uno de los legados principales es el 1973, Bob Rickard es el que crea la maravillosa revista The 14 Times, una revista bimestral que a día de hoy todavía se sigue utilizando, haciendo. Sí, entonces, sigue editando. Deja de ser, pues eso, un heredero de esta labor que hizo Charles Fort, igual que la editorial Felguera está sacando una revista que se llama Agente Provocador, que en el fondo está siguiendo las mismas pautas, los mismos pasos de poner sobre el tapete pues esas materias que son un poco incómodas. Eso pasa también en los museos, ¿no, Nacho? Cuando tú y yo vamos a museos, sí, hay piezas que sabemos que las tienen, pero no las expone, porque son si las exponen, la cambian el registro, claro, y lo interpretan como otra cosa, ¿no? Eso, se pone el objeto votivo, que sirve para todo, ¿no? Pero dices, sí, si esto no coincide la cronología o no coincide lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque son incómodos, porque es un hecho condenado, porque es un hecho marginal y por lo tanto no conviene airearlo demasiado. Bueno, pues Charles Fort los aireaba y por eso pues le cayó lo que le cayó. Incluso, fíjate, un admirador suyo, y con esto termino, H.G. Wells, en fin, el autor de La máquina del tiempo y de La guerra de los mundos y tantas, pues conoció a Charles Fort, y a pesar de que le admiraba y en secreto le homenajeaba, pero en público, sabes que Wells era un defensor de la ciencia, en público llegó a decir una vez, Fort es un maldito pelmazo, solo escribe con revistas de periódicos raros. Entonces, pues esas cosas
no le gustaban demasiado, porque en el fondo era, sí, te quiero mucho, pero luego me desmarco de ti porque lo que estás contando va en contra de los postulados científicos ortodoxos. Pero mira, a día de hoy seguimos hablando de Charles Fort, a día de hoy seguimos leyendo el libro de los condenados, a día de hoy se ha hecho una reedición que recomiendo por reediciones anómalas, con una introducción prodigiosa y magnífica de Grace Morales, en la editorial que dirige Pablo Vergel. Esta reedición del 2019 la recomiendo porque desde luego está llena de notas y sobre todo de elementos que sirven para entender mucho mejor ese vocabulario, que a veces inventaba ciencias él, ese vocabulario tan específico que utilizó Charles Fort. Así que a día de hoy, ya te digo, me parece un autor de referencia y todos, de una forma o de otra, hemos bebido de sus ubres. Desde luego, no hay que olvidar que, lógicamente, Charles Fort creció en un contexto, en ese Estados Unidos de finales del siglo XIX, le tocó vivir el primer tercio del siglo XX con la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y todo ello también debió de marcar, ¿no?, como a muchas personas, su forma de pensar, su forma de reflexionar y las respuestas que podía encontrar ante algunas preguntas. Muchas de esas respuestas las vais a encontrar no solamente aquí en el Cronovisor, sino en La Escóbula de la Brújula, el podcast que tiene Jesús Callejo junto con su equipo, numeroso equipo, en Podium Podcast. Así que te vamos a seguir escuchando, Jesús, tanto en el Cronovisor como en La Escóbula, y solamente me queda ya darte las gracias una vez más por compartir con nosotros tu pasión, en este caso por un personaje común, nuestro queridísimo Charles Fort. Jesús, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Yo creo que ha quedado un Cronovisor muy fortiano. Totalmente. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.